Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con este nuevo tema que se llama procesos termodinámicos. Estos procesos termodinámicos comprender la forma en que un sistema interactúa con el entorno. En un proceso termodinámico se considera constante solo una de las magnitudes, ya sea la presión, el volumen o la temperatura. Es decir, que esta no cambia. Vamos a ver de qué se trata. Los procesos termodinámicos. Se dice que un sistema pasa por un proceso termodinámico o transformación termodinámica cuando al menos una de las coordenadas termodinámicas no cambia. Como ya dijimos, puede ser la presión, el volumen o la temperatura, etcétera. Tenemos los procesos más importantes son cuatro. Los procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos y adiabáticos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El proceso isotérmico es el proceso en el que la temperatura permanece constante, como la energía interna de un gas ideal. Solo es función de la temperatura. En un proceso isotérmico de un gas ideal, la variación de la energía interna es cero. Aquí tenemos variación de la energía interna es cero. La curva hiperbólica se conoce como isotérmica. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, tenemos que Q es igual al incremento de U más W. Como el incremento de U es igual a cero, entonces Q es igual a W. Y aquí tenemos la curva de lo que es el proceso isotérmico. Tenemos que la presión y el volumen va a ser isoterma en un punto, en dos puntos dados. Por ejemplo, aquí el punto A y el punto B va a ser isoterma. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ebullición del agua, en una vasija con agua que tiene un termómetro y se encuentra sobre una cocinilla encendida o un mechero, se puede observar que una vez alcanzada la temperatura de ebullición, esta se mantiene constante, aunque el agua continúa recibiendo calor del mechero o de la parrilla. Entonces, aunque continúe generando más calor, esta, al alcanzar el punto de ebullición, va a permanecer constante. También en la fusión del hielo, se coloca el hielo en una vasija que contiene agua y se observa que la temperatura del agua alcanza 0 grados. A esta temperatura se mantiene constante durante el proceso de fusión del hielo. O sea, ya no baja más. Proceso isobárico. La presión permanece constante. En este proceso, la presión se mantiene constante y se produce una variación en el volumen y por lo tanto el sistema realiza trabajo o se puede realizar trabajo sobre el sistema. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, tenemos que Q es igual al incremento de U más W, lo que quiere decir que en un proceso de tipo isobárico, tanto el calor transferido como el trabajo realizado ocasionan una variación de la energía interna. Y en el proceso isobárico, tenemos también que aquí donde nos dice que permanece constante, la presión permanece constante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un proceso isobárico, donde dice que el proceso térmico que se desarrolla en una olla de presión, como la olla Presto, de uso doméstico, desde el momento en que se coloca al fuego hasta que se escapa por primera vez el aire a través de la válvula, corresponde a un proceso a volumen constante. Proceso isocórico. El proceso isocórico o en el cual el volumen permanece constante, donde el incremento de volumen es igual a cero porque permanece constante. Esto implica que el proceso no realiza trabajo a presión volumen, ya que en este se define como el incremento de W es igual a presión por el incremento de V o volumen. Aplicando la primera ley de la termodinámica podemos deducir que Q, el cambio de la energía interna del sistema, es Q es igual al incremento de U para un proceso isocórico, es decir, todo el calor que transfiramos al sistema quedará en su energía interna o U. Si la cantidad de gas permanece constante, entonces el incremento de energía será proporcional al incremento de temperatura.
que sería igual, Q es igual a N por C por V por incremento de temperatura, donde CV es el calor específico molar a volumen constante. Y aquí tenemos que ahora el que permanece constante es el volumen. Por ejemplo, la ebullición del agua en un recipiente abierto, como el contenedor que está abierto, este proceso se efectúa a presión atmosférica constante en el punto de ebullición de la temperatura del agua. Esta no aumenta con la adición de calor. En lugar de esto, hay un cambio de fase del agua, de agua líquida a vapor. El proceso adiabático es el sistema que generalmente un fluido realiza un trabajo que no intercambia con el calor con su entorno. El término adiabático se hace con referencia a alimentos que impiden la transferencia de calor con el entorno. Q es igual al incremento de U más W. Como Q es igual a cero, por lo tanto la primera ley de la termodinámica queda de la siguiente forma. Bueno, aquí no se nota, pero es incremento de U es igual a menos W. Como ya mencionamos anteriormente, si el trabajo es negativo, el entorno realiza trabajo sobre el sistema. La consecuencia de esta acción es que el aumento de la temperatura del sistema ya no se puede transferir energía a su entorno. Por el contrario, el sistema realiza trabajo sobre el entorno. La expresión matemática, pues ya les mencionó, es menos incremento de U es igual a W. Bueno, en resumen, podemos decir entonces que la clasificación de los procesos según la variable que se mantenga constante es la siguiente. Isocórico o isométrico, la variable que se mantiene constante es el volumen. En el isobárico es la presión. En el isotérmico, pues es la temperatura. Y en el adiabático o isoentrópico, la entropía. La actividad, vamos a completar el cuadro comparativo con los procesos termodinámicos que se adjunta en este espacio y aquí mismo lo vamos a entregar. Eso es todo por hoy, chicos. Que tengan una excelente tarde.